Bien y de buenas, contento y animoso, positivo y emprendedor. Hoy siento que lo puedo todo, como siempre. Me da mucho gusto saludaros el día de hoy. Yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709-300 y para iniciar esta sesión con un tema que es controversial, que tiene que ver con el costo de vida de la primera fase del proyecto migratorio. Y miren, ustedes me han escuchado en otras ocasiones decir que el costo no importa, que el costo de vida no importa, pues ya saben que para mí Toronto es la opción. Estoy de acuerdo que en algunas circunstancias, en algunos casos particulares, conviene más otro lugar. También está British Columbia y está Manitoba y hay muchos lugares. Sin embargo, para mí Toronto ofrece una enorme cantidad de garantías. No pretendo en este momento ahondar sobre eso. Lo que quiero es defender la postura en cuanto a que el costo, porque siempre que les recomiendo Toronto, me dicen, pero es que el costo de la vivienda, es que el costo de todo, el costo, Toronto es uno de los lugares más caros del mundo, es una de las ciudades más caras del mundo, también de las más importantes y representativas. Eh, Mi punto es que el costo en un proyecto migratorio inicial, sobre todo cuando se viene por la vía de los estudios, es irrelevante. Es irrelevante. No es el tema a tratar el costo. El tema a tratar es el flujo, que son dos cosas completamente distintas. Costo, costo de vida, simplemente hay muchas formas de medirlo. Inclusive hay uno muy curioso que se llama, pertenece al mundo de las finanzas, que se llama índice Big Mac. Eh, Así es, y si ven los libros especializados, ahí va, está acreditado el índice Big Mac, que tiene que ver con, es un estudio que presenta cuál es el costo de una Big Mac, de una hamburguesa Big Mac, a lo largo de los distintos países y ciudades del mundo. Y entonces eso es una forma, una de las varias maneras que tienen los financieros de analizar el costo de una ciudad, índice Big Mac. Eh, el costo es simplemente lo que cuestan las cosas, ¿no? El costo tiene que ver con que en Toronto puedas comprarte una casa en $750,000 y en Sault Ste. Marie te la puedes comprar en $150,000, para poner un caso extremo. Pero no, el costo no debe ser tu referencia, porque hay lugares increíblemente económicos, como Wallaceburg, bueno, no, eh, donde los servicios podían ser más económicos. Lugares pequeños, aislados, lugares en el norte de Ontario, por ejemplo, lugares pequeñísimos, remotos, donde sí, las cosas no cuestan. En la isla del Príncipe Eduardo hay servicios que son gratis, ¿no? Me parece que el agua, cuando en Toronto pagas una fortuna por el sistema de agua potable y alcantarillado. Eh, Tú no puedes basar un proyecto de esta naturaleza en si el lugar es caro o barato, porque hay otros factores que podrían estarse obviando y que son increíblemente importantes, como es, por ejemplo, la facilidad de obtener empleo, la facilidad de transportarse de un punto a otro, de un punto a otro, el sistema de transportación, qué tan amigable es la ciudad o el destino para nuevos inmigrantes. Amigable no en cuanto a discriminación, pero sí amigable en cuanto vamos a suponer que no todas las personas llegan con el mismo nivel de inglés. Hay personas que llegan con muy poco inglés. Parejas de estudiantes, por ejemplo, el estudiante pues sí tiene que tener inglés, si no hubiera podido ser aceptado en la escuela, pero sus parejas a veces no traen un buen nivel de inglés. Entonces, hay que tomar, eso es un dato que tienes que tomar en cuenta, que no puedes ignorar, porque entonces, ok, te vas a un lugar del norte de Canadá, a algún lugar pequeñito, con donde nadie va, con costos prácticamente nulos,
todo es increíblemente barato, pero entonces, ¿cómo vas a obtener un empleo si no hablas el idioma o si no dominas el idioma? En los lugares pequeños típicamente no hay diversidad. Típicamente son solamente los lugareños y en muchos lugares te vas a encontrar que no se habla, no hay nadie que hable español. Cosa muy distinta a Toronto, en donde hay una enorme presencia latinoamericana, no solamente de estudiantes, sino también de empresarios, de empleadores, en cuyas empresas el idioma de facto es el español. Entonces, tú no puedes centrarte en un solo factor de la ecuación, tienes que ver la ecuación completa para que entonces la puedas despejar y la puedas resolver. Eh, ¿Toronto es un lugar muy caro? Sí, sí lo es, pero no vas a encontrar un lugar con mayores oportunidades de empleo que Toronto, ni siquiera BC, ni siquiera Vancouver. Tienes una enorme cantidad de posibilidades de emplearte en distintas cosas en distintos momentos del día. Puedes tener varios empleos, participar en empresas a tiempo parcial y cuando te quitan horas en una, las recuperas en otra, que es precisamente lo que yo hacía, que no hubiera podido hacer en un lugar pequeño, porque ahí tienes un empleador y si ese empleador te decide quitar horas en una semana, no tienes esa versatilidad como para poder estar como floater o como on-call, que le llaman, en distintas empresas. En Toronto hay una enorme, enorme necesidad de todo tipo de trabajos, ¿no? De todo tipo. Y muchos trabajos son simplemente por horas. Entonces, si eso te representa la posibilidad de siempre llenar tus horas, de siempre llenar tu horario y asegurar entonces el dinero que necesitas para poder funcionar. Entonces, el costo no es lo importante es el flujo. Esto es que después vas a tener en la parte y lo puedes hacer en una hoja Excel sin ningún problema, ¿no? Vas a poner todos tus ingresos, ¿no? Todo el dinero que ingresas en un mes y luego todo el dinero que gastas en un mes. Entonces, eso te va a dar un flujo efectivo perdón, un flujo efectivo positivo o negativo. No hay de otra. O neutra, que sería cero, que sería casi, casi un flujo negativo, ¿no? Porque tú no tienes reserva para nada. Pero tienes que tener un flujo positivo. Si tu esquema te permite tener un flujo de efectivo positivo, es irrelevante el costo, porque lo que necesitas es que funcione, no que el lugar sea barato. Muchos lugares, típicamente los lugares que tienen costos bajos, son lugares deprimidos, donde no hay crecimiento, donde no hay una actividad económica vibrante como la que hay en lugares como Toronto, son lugares que no es tan fácil y que son increíblemente sensibles a efectos o a situaciones eh, extraordinarias como una cuestión meteorológica o como una cuestión de salud pública, como fue la pandemia, etcétera. Tienes que tener un lugar con opciones. Entonces, si tú logras un flujo de efectivo positivo que fácilmente se logra en un proyecto de estudios cuando la pareja viene, es decir, cuando los dos están presentes, es decir, que uno tiene un permiso de estudios y el otro tiene un permiso de trabajo, eh, eh, es muy posible, es muy viable, inclusive haciendo trabajos patito, que logres un flujo efectivo positivo. Recuerda que en Canadá nadie te puede pagar menos del salario mínimo, nadie. Esas cosas no existen, ¿no? Y si tú trabajas tiempo extra, las vas a cobrar a tanto y medio. Entonces, si tú estás ganando $20 la hora en en tu jornada normal, son hasta 44 horas que aplica la jornada normal. A partir de la hora 45, entonces vas a cobrar tanto y medio. Entonces, las horas que antes cobrabas a $20, las vas a empezar a cobrar a $30. Hay muchas cosas que puedes hacer. Entonces, yo te quiero transmitir de que te concentres en lo importante, ¿correcto? Que es que salgas con el flujo. Después, recuerda que tu único objetivo en esta primera etapa es
convertirte en residente permanente. O sea, mantener tu residencia temporal, ya lograste la residencia temporal y lo que necesitas es buscar y llegar a la residencia permanente. Una vez que llegues como residente permanente, la situación cambia por completo. Por completo, hay muchísimo, ya tienes mucho más control de tu proyecto, mucho más control de tu vida, hay muchas más cosas que tienes más facilidad para poder decidir. Y ahí sí, entonces puedes empezar a viajar y a descubrir lugarcitos donde dices, este lugar es paradisíaco, aquí quiero vivir, está bonito, el pueblo está fantástico, me siento cómodo con los habitantes, con los que serían mis vecinos, el lugar es hermosísimo, todo cuesta nada, aquí nos establecemos, ¿no? Hay lugares de ensueño en Canadá, pero necesitas primero, cuando estás en esa primera fase del proyecto, necesitas garantías. Y a mi juicio, un lugar que te puede dar todas las garantías que tú necesitas es precisamente Toronto o en su defecto alguna ciudad grande. Los lugares pequeños son, a mi juicio, sumamente riesgosos, sumamente peligrosos para un proyecto migratorio porque no tienes eh, ese andamiaje, esa estructura sólida que una ciudad grande como Toronto te puede ofrecer. Entonces, que no te espanten, ¿no? Que no te espanten. Hay una enorme cantidad de gente allá afuera diciendo que es un suicidio, ¿no? Llegar a establecerte en Toronto es un suicidio. No es así. No es, y no es solamente porque yo lo haya hecho de manera exitosa y puedo decir, sin el ánimo de ser arrogante, de decirles que mi proceso migratorio con errores y todo, pero fue exitoso. Es decir, lo logré y lo hice en Toronto, ¿no? Y si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer en Toronto otra vez. Porque la seguridad y la estructura que me dio para convertirme en residente permanente no la he encontrado en ningún otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ya digamos que la recomendación, el consejo es enfócate en el flujo de efectivo y no te enfoques en el costo y mucho menos lo traslades a tu moneda original, porque entonces realmente vas a perder la cordura, ¿no? Al principio yo multiplicaba todo por 15, ¿no? 15 pesos mexicanos por $1 y me deprimía, no quería ni comprarme un café, porque decía, un café de estos, en México me estoy comprando una comida corrida, porque fíjense, son $15, vamos a suponer que $3 el café, ¿no? Un café large de Tim Hortons, $3, son 45 pesos, ¿no? 45 pesos, yo me acuerdo que en México una comida corrida eran 35 más la propina. Entonces, un café, una comida corrida con tortillitas y buenos modos. Entonces, ahí les dejo la idea. Los lugares baratos pueden resultar muy caros, precisamente por la falta de posibilidad de generar ingresos y de estructura de soporte. Muchísimas gracias. Yo me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.